Abrimos el tercer bloque de Redacción Abierta con el diario del lunes. Lo decíamos en el inicio. Se entregaron los premios Perfil, primera edición que se hace por aquí, por Córdoba, y hubo ganadores en distintos rubros. Uno de esos rubros es bien público y bien representado de eso con el señor que está a mi lado, el cura Mariano Oberlin. ¿Cómo andamos, Mariano? Gracias por estar, Muchas gracias por las palabras. Bueno, por favor, digamos. Siempre reconocemos el laburo, para aquellos que no lo conocen, en la zona sudeste de la ciudad, en la zona de Müller, Maldonado, San Vicente, Campo de la Ribera. Contá un poquito, digamos, qué es lo que haces vos ahí, a partir de la parroquia Crucifixión del Señor, pero en un laburo social muy grande. Bueno, justamente a partir del trabajo de la parroquia empezamos a ver como desde hace algunos años ya muchas necesidades sociales. Hay comedores que vienen funcionando, comedores parroquiales, 4 comedores que vienen funcionando mucho antes de que yo llegue, pero cuando yo llegué empezamos a ver como muy emergente la cuestión de la problemática de consumo de drogas y bueno, y empezamos a trabajar un poquito con eso y bueno, y a raíz de eso te vas metiendo en la familia de la gente, en las problemáticas y bueno, se fue como ampliando hacia cuestiones laborales, talleres de oficio, deportivos, recreativos. Poco más de 10 culturales. años, Mariano, ¿no? En la zona. Que yo estoy hace 12 años y que empezamos a trabajar un poquito después, pero por ahí sí. ¿Cómo es el trabajo con los chicos? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es la estructura? Si tienen profesionales que los asisten, ¿cómo es ese trabajo? Al principio era todo absolutamente precario y con nada, digamos, con casi nada, porque además es una parroquia muy humilde que está conformada por 2 barrios muy humildes como Müller y Maldonado y 6 villas, ¿no? Entonces no teníamos recursos propios para hacer prácticamente nada, entonces bueno, con una maderita y un serrucho hacíamos un tallercito de carpintería para los chicos y bueno, después empezó como a ampliar un poquito, cada vez más chicos querían hacer talleres y cada vez más gente colaboraba, entonces podíamos conseguir herramientas, materiales. Eso se fue ampliando y antes de la pandemia, ahora se está rearmando de nuevo todo, pero antes de la pandemia, que después lamentablemente una parte de esto se cortó, llegamos a tener cerca de 800, 700, 800 chicos que pasaban semanalmente entre los distintos talleres y 50, 60 chicos viviendo en el espacio haciendo su proceso de rehabilitación. Y hay de todo un poco, ¿no? Tenemos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, médicos. Bueno, el doctor Pasarini va todos los lunes a atender como médico a los chicos. Y tenemos aparte, bueno, para los chicos, digamos, gente que les ayuda con el tema del estudio, que se reinserten de vuelta en la escuela. Tenemos un convenio con una universidad, entonces hacen carreras virtuales dentro del espacio. Se intenta que se amplíe lo más posible el panorama, porque por ahí el problema de consumo tiene una dinámica propia que hay que abordar, pero en el caso de los chicos con los que trabajamos nosotros, aparte de la problemática del consumo, hay un montón de problemáticas aledañas que tienen que ver con la exclusión, con la marginalidad, con la falta de oportunidad. Entonces, siempre pongo un ejemplo que puede parecer muy tonto, pero si yo tengo mi casa, tengo la comida todos los días, tengo un abrigo, tengo una cama donde dormir y me agarro una neumonía porque fui a la cancha y pasé frío, voy al médico, me curo y sigo mi vida tranquilo, salvo que se complique, por supuesto, pero si vos vivís abajo el puente y en pleno invierno te agarró una neumonía, te curás y volvés abajo el puente, no está resuelto el problema, ¿no? Entonces, es un poco esa la realidad que intentamos abordar, ¿no? La problemática del consumo, pero con un montón de otras cosas que la afectan. Recién decías, antes de la pandemia teníamos tantos chicos. ¿Cómo fue retomar después de la pandemia? Porque la situación social dejó más exclusión, dejó mucha desocupación, dejó una situación social bastante tensa. Sí, es cierto que hay mucha ayuda del Estado para las cuestiones más generales, ¿no? O sea, el Estado ha sacado así una batería de ayudas para la emergencia de la pandemia. También hay muchísimas necesidades. Yo no sé si se ha equilibrado o no, pero bueno, creo que estaríamos mucho peor si no se hubiera sacado esa batería de ayudas, pero sí. Lo que sí, nosotros cuando empezó la pandemia tuvimos que cerrar todos los talleres de oficio, todas las cosas más masivas, pero hasta ese momento nosotros teníamos, en ese momento, 15 chicos viviendo. Y a raíz de la pandemia, al comienzo viste que se decía que, bueno, quédate en tu casa y empezó a salir también la cuestión esta, che, ¿y quién no tiene casa? Entonces, bueno, se habilitaron los gimnasios y todo eso, y muchos chicos que fueron a parar los gimnasios porque no tenían otro lugar, empezaron a plantear, che, yo quiero hacer un tratamiento de rehabilitación. Entonces empezaron a derivar de distintas instituciones y la institución nuestra pasó de tener 15 chicos viviendo a tener 60, ¿no? Que hasta el día de hoy se mantiene. Por ahí baja un poco porque hay chicos que terminan rápido el proceso, hay otros que no quieren terminarlo y se van, después vienen otros nuevos, pero durante la pandemia crecimos muchísimo en la cantidad de chicos que empezaron a pedir ayuda para hacer un tratamiento. Sí bajó los otros que vienen a taller de oficio, todo eso, y ahora se está rearmando todo eso de nuevo, ¿no?
Ahora, Mariano, ¿hay un acompañamiento del Estado en el día a día o de pronto es una cuestión esporádica o para alguna acción puntual? ¿Cómo es eso? Nosotros trabajamos un poco con todos los estratos estatales y con todas las áreas. O sea, trabajamos con el Estado nacional, provincial y municipal y trabajamos con el área, digamos, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial. Siempre vamos articulando. Por supuesto, con algunas áreas trabajamos de manera constante. Con Cedronar, nosotros prácticamente la mayor parte de lo que hacemos es en vinculación con Cedronar y con recursos que recibimos de Cedronar. Pero después tenemos proyectos puntuales con distintas áreas de los distintos estratos estatales. También, vuelvo a decir, algunos proyectos hemos ido ejecutando con la justicia, digamos, que por ahí nos va derivando chicos, o que por ahí nos brinda algún recurso para poder abordar alguna situación. O sea, siempre tratamos de articular. Con Cedronar es con quien tenemos el convenio fundamental, pero después tratamos de articular con todo y también con empresarios, con gente particular que quiere colaborar o que por ahí incluso tiene algunas propuestas que nos han abierto un montón de perspectivas después hacia adelante, ¿no? Con este trato que tenés con la política, ¿te han tentado alguna vez para involucrarte en política? Yo no diría tentado, porque la verdad es que a mí me gusta la política, no tengo mi ideología, tengo mi afinidad, pero no milito en ningún partido. Sí me han propuesto, digo, no tentado porque la verdad que creo que fue de muy buena intención la propuesta. Ahora, últimamente no, pero en su momento me han ofrecido ir como candidato en algún caso, o me han ofrecido algún puesto, pero yo siento que mi trabajo es ahí en el barrio. Como verán, ando todo sucio porque así me gusta andar, digamos. No sé si me bancaría mucho tiempo estar sentado en una silla discutiendo, escuchando. Me alegra que haya quien lo haga, creo que es necesaria esa discusión, pero creo que no es lo mismo. Me parece que también tiene que estar quien piense las leyes, tiene que estar quien juzgue las leyes, tiene que estar quien las ejecute y después tiene que estar quien las haga carne en el barrio. En la legislatura te aburrís, me parece. Me muero de angustia, sí. Mariano, nosotros, bueno, en los medios vemos todos los días estadísticas. Tenemos un núcleo duro de pobreza y es una de las peores realidades que nos toca atravesar como país, ¿no? Si uno piensa la cantidad de niños, creo que son 6, 7 niños pobres en relación al total de niños. ¿Cómo viste vos en estos 10 años esta realidad? ¿Evolucionó? ¿Involucionó? ¿Cómo estamos? Yo, a ver, la sensación que tengo, y siempre aclaro esto que es sensación porque no tengo estadística, yo creo que esto que voy a decir núcleo de pobreza, me parece que hay un núcleo de pobreza estructural, que cuando uno dice estructural parece una palabra nomás calificativa y nada más, pero estamos hablando de un montón de situaciones. O sea, quien vive en la pobreza estructural probablemente hace mucho tiempo que no ha conseguido un trabajo formal, que no tiene las cualidades o las condiciones para poder sostener ese trabajo formal porque ya las ha perdido, o el hijo de quien ya no las tuvo, por ahí le cuesta también adquirir eso. Estamos hablando de no tener contacto. Yo por ahí necesito algo. Cuando recién llegué a la parroquia, yo entiendo la situación de mucha gente, era estar en medio de la nada, o sea, no tenía a quién acudir. Después con el tiempo y más, después con todos los contactos que uno va teniendo, qué sé yo, hoy levanto el teléfono y tengo a quién hablarle para resolver alguna situación. He pasado las dos, he pasado esta que paso hoy, que me permite vincularme con mucha gente y encontrar soluciones, y he pasado cuando no tenía a quién acudir, y entiendo cuando la gente que está en situación de pobreza estructural, por portación de apellido, de nombre, de barrio, de cara, de ropa, de peinado, de lo que sea, más que su mundo se reduce a las 2, 3 cuadras del barrio en el que vive, se le hace imposible pensar en otros horizontes. Entonces digo, hay situaciones de pobreza estructural que tiene que, pongo eso como un ejemplo, lo que decía antes, y después agregarle todas los ¿Y después de la pandemia estamos peor? Yo insisto, me parece que ese núcleo de pobreza estructural puede crecer un poco, baja un poco, pero el tema no es tanto la cantidad, sino la imposibilidad de salir de ahí, ¿no? Claro. A mí me han preguntado muchas veces, che, vos ves que va creciendo la villa, puedo tener mucho desconocimiento, pero digo, lo que yo veo, y vuelvo a decir, si alguien lo discute, tiene todo su derecho, yo no soy la palabra revelada, ni mucho menos. Yo veo que las villas crecen porque los hijos de la gente que vive en la villa se hacen su casita y se quedan ahí, porque no hay posibilidades de salir, ¿no? Claro, digo la villa y ponerle el nombre que quiera. Digo, me parece que no es tanto que hay gente que la está pasando peor y se va a vivir a la villa, sino que quien está no puede salir de ahí, ¿no? Entonces, y no hablo salir de ahí y la reproducción, ¿no? Geográficamente, sino salir de esa situación de pobreza estructural. Entonces digo, a mí más que la cantidad, que es grave, digamos, si hay un núcleo grande de pobreza estructural es grave, pero digo, más que la cantidad,
Lo que a mí me preocupa es que no se apunte a resolver esa cuestión estructural que hace que mucha gente ya no tenga más horizonte, ¿no? Que es eso y no hay otra cosa para pensar. Recién te preguntaba, Diego, si no te había intentado, digamos, con cargos o lo que fuera, y vos decís que tenés mucho contacto, digamos, porque generalmente hablas con gente de la provincia, de Nación, de la municipalidad, pero cuando ves por dónde va la discusión política, vos decís, che, me están pifiando feo, pasa por otro lado, hay otras necesidades, o ves que, digamos, hay una sensibilidad, digamos, para tomar las demandas, por ejemplo, como de muchos barrios, digamos, como en el que estás vos? Sí, por supuesto que a veces uno escucha ciertas discusiones, así que tiene que ver eso con la realidad. También escucho muchas veces discusiones que me parecen realmente profundas y creo que son esperanzadoras, ¿no? Si realmente llevan a algún lado. Pero también me ha tocado a veces estar en lugares dentro de la diócesis de Córdoba, por ejemplo, en algún momento, salvando la distancia inmensa. Estuve a cargo de las misiones, que es como si fuera un ministerio, para decir, una secretaría diocesana, por ponerle un nombre que se entienda. Y la verdad que cuando vos tenés que pensar así muy en grande, sin estar vos en el lugar, es muy difícil. Yo estuviera en un lugar así, sin pisar el barro, digamos. Yo no sé para dónde iría la cosa. Es más, pisando el barro, muchas veces no sé por dónde tendría que ir la cosa y vamos haciendo lo que se puede, menos si tuviera que hacerlo en abstracto. Yo digo, yo no soy una referencia para pensar eso, porque realmente yo, si estuviera en ese lugar, no sabría qué hacer, la verdad. Digo, desde el lugar en el que uno está y asumiendo que no es lo mismo pensar la cosa desde el barrio y para un grupo chiquito, que desde un cargo tener que pensar para todo un país, para toda una provincia, para todo un municipio, asumiendo que es distinto pensar las cosas de un lugar que del otro, desde el lugar en el que yo estoy, no sé si podría... O sea, insisto, desde este lugar a veces hay discusiones que me parecen absurdas y a veces hay discusiones que me esperanzan mucho, pero si yo estuviera en ese lugar no sabría qué hacer. ¿En la iglesia como estructura tenés apoyos? Sí. La iglesia es una institución como... A ver, no digo como cualquier otra, porque para mí es mi referencia, además yo entiendo que tiene una dimensión espiritual que va más allá de lo meramente humano. Pero digo, en cuanto a lo humano, es una institución como cualquier otra y tenés de todo. A ver, yo asumo también que no soy ni el dueño de la verdad, ni mucho menos, ni el dueño de la bondad, ni mucho menos, que meto la pata un montón de veces y ya entiendo que hay gente que por ahí le puede molestar eso. Pero sí, digo, también recibo mucho apoyo de mucha gente y muchas veces las críticas que uno recibe son constructivas, ¿no? O sea, algunas no y duelen, pero duele mucho más cuando vienen de los que uno esperaría otra cosa. Que no son la mayoría, ni mucho menos. Digo, pasa en alguna situación, como puede pasar en otras instituciones, pero sí hemos recibido mucho apoyo y más allá del apoyo concreto, el hecho de pertenecer a la iglesia es impresionante cómo a veces genera un espectro de confianza. Por supuesto hay gente que dice, no, si es cura no quiero saber nada, pero en una sociedad como la nuestra, el hecho de ser cura te habilita un montón de posibilidades que quizás de otra forma, no sé, porque yo soy cura, no soy otra cosa, entonces si no lo fuera, pienso que quizás sería más difícil. Pasó, por ejemplo, yo en una situación grave que tuvimos en la parroquia, bueno, de amenaza y qué sé yo, el obispo hizo una misa con todos los curas en el playón polideportivo al lado de la parroquia y después yo me presentaba en un ministerio a nivel nacional o en otro lugar que nadie me conocía y me decís, ¿vos cómo te llevas con tu obispo? Ah, sí, es cierto que el obispo celebró misa, no, bueno, entonces está todo bien. ¿Viste cómo? Claro. Era una carta de presentación. Digo, más allá del apoyo concreto que muchas veces está, aún si no hubiera ese apoyo concreto, el hecho de ser parte de la iglesia te da una perspectiva interesante. Creería que no en cualquiera, digamos, sí en uno que mete los pies en el barro, que trabaja, digamos, en conjunto, digamos, y que se pone al mismo nivel. Esto es una opinión personalísima, no digo que no, Mariano, gracias por haber estado, por venir. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias, un gustazo y un honor estar acá también. Felicitaciones por el laburo. Y agradezco, bueno, a Perfil que nos dio los premios, que la verdad que llena mi corazón. A vos por todo lo que hacen. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes y en el próximo bloque seguimos repasando esta entrega de premios, pero ahora con otra de las categorías. Lo vemos en el próximo bloque. Ya venimos.